Buenos días, mi nombre es Manuel Briceño y en esta oportunidad desarrollaremos el tema conocido como materia. Si tuviera que aplicar o colocar la definición de materia, yo les diría que materia es todo aquello que presenta masa y volumen. Esas dos propiedades tengo que recordar. Materia, todo aquello que presenta masa y volumen, nada más. Ahora ustedes dirán, ¿y qué cosa es masa y qué cosa es volumen? Bueno, entonces vamos con la definición de masa. Masa es la cantidad de materia que presenta un cuerpo. Cantidad de materia que presenta un cuerpo se mide con una balanza y se expresa en unidades de masa, o sea, en gramos, kilogramos, libras, toneladas, unidades de masa. Obviamente esto se mide con una balanza, ahí tenemos una balanza por ejemplo, y nosotros a veces medimos nuestra masa parándonos en una balanza, ¿no? En mi caso particular, por ejemplo, si yo me paro en una balanza, mi masa o la balanza debería marcar 80 kilogramos. En este caso, esos 80 kilogramos sería mi masa. ¿Y qué cosa es el volumen? El volumen es el espacio ocupado por un cuerpo. Es algo tridimensional, ¿no? Son tamaños. Una cosa es masa y la otra cosa es volumen. Y el volumen tiene unidades, se expresa en litros, mililitros, centímetro cúbico, metro cúbico, galones también, etcétera, ¿no? Y ustedes dirán, ¿y si la masa lo puedo medir con una balanza, cómo podría yo medir el volumen de un cuerpo? Vamos a poner un ejemplo con una imagen. En esa imagen, por ejemplo, tenemos un tubo, bueno, dos tubos, en realidad son dos probetas. Al lado izquierdo tenemos un líquido hasta un nivel de 22 mililitros. 22 mililitros de un líquido desconocido. Y tenemos una piedrita a su lado derecho, en la parte de afuera. Si nosotros dejamos caer la piedra dentro del recipiente, esa piedra se hundiría hasta el fondo porque presenta mayor densidad, cae al fondo y obviamente el nivel del líquido sube. En la figura del lado derecho vemos que el nivel del líquido ha subido hasta 26. Recuerda que en la figura de la izquierda el nivel del líquido está hasta 22 mililitros y en el de la derecha dice 26 mililitros. Nos damos cuenta de que el volumen ha aumentado en 4 mililitros. Eso quiere decir que esos 4 mililitros es el volumen de la piedra que ha entrado. ¿No es cierto? Muy bien. Vamos entonces ahora con el fraccionamiento de la materia por medios físicos. ¿Qué cosa es el fraccionamiento de la materia? Es romper un cuerpo, ¿no? Golpearlo hasta que se rompa en pedazos cada vez más pequeños. ¿Y por qué es por medios físicos? Por medio físico quiere decir golpear, por ejemplo, chancar, aplastar, presionar. Esos son medios físicos. Acá tenemos, por ejemplo, la imagen que a la mano izquierda, por ejemplo, tenemos un cuerpo. Y ustedes dirán, ¿y qué es un cuerpo? Un cuerpo es una porción de materia. Por ejemplo, un lapicero tiene un cuerpo, un plumón es un cuerpo, una silla. Nosotros tenemos nuestro cuerpo, que es una porción de materia. En este caso yo tengo un cuerpo al lado izquierdo y si lo empiezo a golpear, se separa en dos partes. Miren. Entonces, a esa primera separación se le llama partes. A cada una de esos se le llama partes. Si lo sigo golpeando, aplastando, los pedazos se hacen cada vez más pequeños. Ahora se llaman fragmentos. Si se sigue golpeando, aplastando, chancando, se hacen los pedazos cada vez más pequeños, ahora se le llama partículas, ¿no? Y también si se sigue aplastando esto cada vez más y más, llegará a ser polvo. Esto es el fraccionamiento de la materia por medios físicos. Muy bien. Ahí, por ejemplo, usamos un martillito para romper. En medio físico, al lado derecho vemos una máquina de color amarillo, que es una trituradora de rocas, donde se puede graduar el tamaño de que quiero que salgan las rocas, ¿no? Un primer tamaño puede ser unas rocas más o menos grandes, y cada vez lo voy ajustando para que sea más pequeño el tamaño, ¿no? Muy bien. Los estados de agregación de la materia. Los estados de agregación de la materia son tres: sólido, líquido y gaseoso. Recuerda, sólido, líquido y gaseoso. Vamos a estudiar cada uno de estos tres estados de la materia. Vamos con el estado sólido. Ahí tenemos. Tenemos la imagen al lado derecho, por ejemplo, de las partículas que conforman el estado sólido. Las vemos bien juntitas, ¿no? Están tan juntitas que el cuerpo es sólido.
Y al lado derecho de ese dibujito aparece pues un sólido famoso, en este caso he colocado el oro, una barra de oro, varias barras de oro, donde las partículas están tan pequeñitas, tan juntitas, que forma el estado de sólido, ¿no? Todo se siente sólido, ya tú sabes las características de un sólido. Todos sabemos cuando un cuerpo es sólido, por ejemplo, una roca es sólida, la madera, ¿no? Tenemos un lapicero, ¿no? Un metal, son sólidos. Y lo que vamos a estudiar ahorita son dos propiedades de los sólidos, de los líquidos y de los gases: la forma y el volumen. ¿Qué forma presenta un sólido y cuál es el volumen que presenta un sólido? La única posible o las dos posibles respuestas de esta pregunta, cuál es la forma de un sólido o cuál es el volumen de un sólido, es si la forma es definida o indefinida, nada más. Esas son las dos posibles respuestas. En un sólido, en un sólido, por ejemplo, la forma es definida. ¿Qué cosa significa que presenta forma definida? Forma definida quiere decir, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos en nuestras manos un lapicero. Yo por donde lo observe, un segundo, 2 segundos, 3 segundos, por más que lo voltee y lo mire por un lado o por otro lado, el sólido no cambia su forma. Sigue teniendo la misma forma. Por lo tanto, se dice que los sólidos tienen forma definida, que no cambia. ¿Y el volumen? ¿Qué cosa sería el volumen? El volumen es el tamaño, el espacio que ocupa. Presenta volumen definido también. Otra vez, si hacemos el ejemplo del lapicero, decimos, si yo agarro un lapicero, lo volteo, por más que lo voltee y lo empiece a mirar por todos lados, sigue teniendo el mismo tamaño. No aumenta su tamaño o se encoge, ¿verdad? Por lo tanto, los sólidos también presentan volumen definido. Vamos con los líquidos. Los líquidos, como ustedes pueden apreciar ahí, dos imágenes he colocado. En ese recipiente vemos las partículas de un líquido, que en este caso están más separadas que en el caso anterior de los sólidos, donde las partículas estaban más juntitas, ¿no? Ahora se están separando un poco más. Y he puesto ahí 4 ejemplos de líquidos, están de colores, ¿no? Otra vez vamos a analizar qué forma tiene y qué tipo de volumen tiene. Y recuerda que si yo tengo que analizar la forma, mi respuesta es o tiene forma definida o indefinida. Ahora la pregunta sería, ¿y los líquidos tienen forma definida o indefinida? Recuerda, imagínate que tienes una botella con agua dentro tapada y tú le empiezas a girar la botella, entonces obtendrías que va cambiando, el líquido va cambiando de forma. Por lo tanto, los líquidos tienen forma indefinida. Y además, el líquido adopta la forma del recipiente que lo contiene, ¿no es cierto? Y ahora imagínate la misma botella de agua, que supongamos que dentro de esa botella hay 500 mililitros de agua, que sería su volumen, 500 mililitros. Yo lo voy girando. Y si lo voy girando, ¿cuántos mililitros habrían ahora dentro de la botella? Y ustedes me dirán, profesor, sigue habiendo 500 mililitros. Entonces podemos concluir que el volumen de los líquidos es definido, no cambia. Entonces los líquidos presentan volumen definido. Muy bien, vamos con el estado gaseoso o el estado gas. El estado gaseoso. También le podemos decir gas. Ahí aparece, por ejemplo, una botellita tapada y un ejemplo de gases, ¿verdad? Como ustedes pueden apreciar, las partículas de ese recipiente, ¿no? Acá se observa, las partículas de acá, de este recipiente, de estas moléculas del gas, están más separadas todavía. Claro, porque se encuentra en estado gaseoso. Y vamos a responder otra vez cómo es su forma y cómo es su volumen. Los gases presentan forma indefinida. Cambia. Los gases siempre tratan de expandirse. Y el volumen también es indefinido. Presentan volumen indefinido, ¿no? Si yo tengo algo, pero ustedes dirán, profe, pero acá a la derecha, por ejemplo, acá hay un gas y tiene forma de globo, entonces su forma es definida. No, porque si reventamos el globo, el gas empieza a expandir y va a cambiar su forma, entonces su forma es indefinida. Sí, pero ustedes dirán, sí, pero el tamaño es su volumen. Sí, pero si reventamos el globo, el gas empieza a aumentar su tamaño y se volvería cada vez más grande. Su volumen también sería indefinido. Muy bien. Vamos con los cambios de estado. Tenemos sólido, líquido y gas. Si yo tengo un sólido, por ejemplo acá a la izquierda, si yo tengo un sólido como un pedazo de metal, por ejemplo,
o como un pedazo de hielo, si yo tengo un sólido y pasa y cambia al estado líquido, a ese cambio de estado de sólido a líquido se le llama fusión. Ahora, si tenemos un líquido que cambia de estado a estado gaseoso, a ese cambio se le llama vaporización. Pero ustedes de repente me dirán, profesor, yo he escuchado de otros nombres, yo he escuchado evaporación, ebullición, por ejemplo. Claro, la vaporización es el caso general de que un líquido cambia de estado a gas, o sea, del líquido pasa a estado gaseoso. A eso se le llama vaporización. Pero la vaporización tiene dos casos especiales. Uno de ellos es la evaporación. Y ustedes dirán, ¿cuándo es evaporación? Cuando un líquido se convierte en gas de manera espontánea, sin que nadie lo caliente o le haga nada, para ser más claros. Si yo tengo ahorita un vaso con agua aquí en mi escritorio, lo dejo ahí, después de 3 días, observo el líquido, voy a darme cuenta que el nivel del líquido ha descendido. Quiere decir que parte del líquido se ha convertido en gas, o sea, se ha evaporado. Evaporación es cuando cambia de estado de líquido a gas de manera espontánea. Todos los líquidos se evaporan, todos, sin excepción. Por ejemplo, ¿no? Si nosotros lavamos la ropa, esa ropa la vamos a tender húmeda, con agua. Pero después de un día o 2 días, dependiendo del clima, ya no hay esa agua. ¿Por qué? Porque ese líquido se ha cambiado a gas y se ha ido, o sea, se evaporó. Otro nombre para la vaporización, otro caso especial de cambio de estado de líquido a gas es la ebullición. Pero la ebullición es cuando un líquido es calentado hasta que hierve. Hierve, o sea, cambia de líquido a gas, pero es forzado. Lo hemos calentado hasta ebullición, se llama, hasta ebullición, hasta que hierve. A eso se le llama ebullición. Muy bien, ahora de regreso. Si yo tengo un gas, un cuerpo gaseoso, que cambia de estado a estado líquido, a eso le podemos llamar licuación o condensación. Ahora, si yo tengo un líquido que se convierte en sólido, pasa a sólido, a ese cambio de líquido a sólido se le llama solidificación. Ahora, también a veces vemos que hay sólidos que pasan de frente a gas sin pasar por líquido, a ese cambio se le llama sublimación. De sólido a gas, sin pasar por líquido, que es algo que parece extraño, ¿verdad? Pero sucede. Hay algunas sustancias que cumplen con este proceso, que pasan de frente de sólido a gas, sin pasar por líquido. Por ejemplo, tenemos el hielo seco, que está hecho de dióxido de carbono, la naftalina, que son unas bolitas blancas de olor extraño, que nuestros abuelitos lo usan para cuidar la ropa, para que las polillas no malogren la ropa, y el yodo, que es un elemento de la tabla periódica. Ahora, en el caso especial, preciso, de gaseoso, que pasa de frente a sólido sin pasar por líquido, a ese cambio le llamamos deposición. Muy bien, eso sería todo por esta clase, estimados alumnos. Nos vemos en nuestra próxima clase virtual.